Bienvenidos a la sesión número 11 del proyecto SMAT UGB. En esta ocasión daremos inicio con el estudio de la unidad número 4, funciones trascendentales. En la lección 1.1, propiedades de potencias de igual base y exponente natural, nos presentan el problema inicial, en donde nos piden que efectuemos las siguientes operaciones expresando las respuestas como potencia de un número natural. En el caso A nos piden evaluar 2 al cuadrado por 2 al cubo. En el caso B nos piden evaluar 3 a la 6 dividido 3 al cuadrado. Y en el caso C nos piden evaluar 2 al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una potencia hacemos referencia a la expresión a la n, donde a es la base y n es el exponente. Así que para resolver el problema inicial, lo primero que tenemos que hacer es indicar la solución. En el caso A nos piden efectuar 2 al cuadrado multiplicado por 2 al cubo. Recordemos que 2 al cuadrado es como que yo tenga 2 por 2. Y 3 al cubo es como que yo tenga 2 por 2 por 2. Separando y eliminando paréntesis, obtengo acá 2 por 2 por 2 por 2 y multiplicado por 2. Donde podemos observar que el 2 aparece multiplicado 5 veces. Lo que significa entonces que 2 al cuadrado por 2 al cubo, eso es 2 a la 5. Bien, vamos al caso B. En el caso B nos piden evaluar 3 a la 6 dividido 3 al cuadrado. Pero 3 a la 6 dividido 3 al cuadrado es como tener 3 a la 6 dividido 3 al cuadrado, ¿no? Y 3 a la 6 es como que yo esté multiplicando 6 veces 3, ¿no? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y 3 al cuadrado es que yo esté multiplicando 3 por 3. Simplifico acá y obtengo un 3 a la cuarta, ¿verdad? Porque aparece el 3 multiplicando 4 veces. Lo que significa entonces que el resultado sería 3 a la cuarta. Ok. En el caso C, nos piden evaluar 2 al cuadrado elevado al cubo. Pero 2 al cuadrado elevado al cubo es como que yo esté multiplicando 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado 3 veces, ¿no? Pero 2 al cuadrado es 2 por 2. Entonces este 2 por 2 multiplicado por 2 por 2 multiplicado por 2 por 2. En resumen, lo que tengo acá es el producto de 2 6 veces, ¿no? Y este producto es equivalente a tener 6 veces 2, multiplicando, ¿no? Por lo tanto, esto es 2 elevado a la 6. Significa que 2 al cuadrado al cubo es 2 elevado a la 6. Ok. Bien, continuamos. Definición. Si A y B son números naturales, números reales, M y N enteros positivos, las reglas para efectuar operaciones con potencias de igual base son: si yo multiplico A a la M por A a la N, es como multiplicar A la M por A a la N, que eso sería A a la M más N. Es decir, escribo la base y voy a sumar los exponentes. Si yo quiero dividir a la M entre A a la N, lo que yo tengo que hacer es escribir la base y restar los exponentes, ¿no? Y si yo quiero elevar a la M a la N, eso es como que yo multiplique las potencias, ¿no? Y digo A a la M por N. Bien. Bueno, entonces en la definición del caso A, lo que nos dice es, bueno, si yo estoy multiplicando A a la M y eso está multiplicado por A a la N, lo que hago es escribir la base y sumo exponentes, M más N, ¿no? En el caso B, si yo estoy dividiendo A a la M entre A a la N, eso es como tener A a la M dividido A a la N. Y eso es A a la M menos N. Copio la base y resto los exponentes. Y si yo quiero elevar, en el caso C, a la M elevado a la N, eso es como que yo tenga a la M por N. Es decir, las potencias se multiplican. Bien, en el caso 2 dice, si A es un número real positivo, entonces menos A elevado a la N es como que yo tenga multiplicando menos A por menos A por menos A
n veces. Bueno, si hay un número par de veces que aparece menos a, entonces esto va a ser positivo. Pero también menos a la n se puede escribir como menos a por menos a por menos a. Y eso va a ser igual a menos a la n. Esto va a ser cierto si el menos a aparece un número impar de veces. Acá va a aparecer un número par y acá va a aparecer un número impar. Es decir, que menos a la n, si n es una potencia par, va a ser a la n. Pero si menos a la n y n es impar, va a dar menos a elevado a la n. Por ejemplo, si yo tengo menos a la cuarta, es como que yo tenga menos a por menos a por menos a por menos a. Aquí yo tengo menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más. Y esto sería a la cuarta. Pero si yo tengo, por ejemplo, menos a la quinta, esto es como que yo tenga menos a por menos a por menos a por menos a por menos a. Aquí yo tengo menos por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos. Y esto sería menos a la quinta. Es decir, que menos a la n, es decir, menos a la n va a ser a la n si n es par. Y va a ser menos a la n si n es impar. Ahí está la explicación de por qué tiene dos formas la definición del caso 2. Ok. Avanzamos a la lección 1.2. En la lección 1.2 nos presentan las propiedades de potencias con igual exponente natural. Bueno, si yo estoy multiplicando, por ejemplo, en el problema inicial, 2 al cubo por 3 al cubo. Bien, indicamos la solución. Si yo multiplico 2 al cubo multiplicado por 3 al cubo, eso es como que tener 2 por 2 por 2 3 veces, ¿no? Y luego voy a multiplicar por 3 al cubo, que sería 3 por 3 por 3. Y ahora puedo asociar y decir que esto es 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3, ¿no? Pero 2 por 3 eso es 6. Esto es 6 por 6 por 6. Y aquí lo que tengo es un 6 que aparece multiplicando 3 veces. Por lo tanto, eso es 6 al cubo. En el caso del problema inicial, caso A. Veamos el caso B. En el caso B nos presentan un 6 al cubo dividido 2 al cubo. Pero esto es como que yo tenga, en este caso, 6 al cubo es como tener 2 al cubo por 3 al cubo, ¿no? Como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces esto sería 2 al cubo por 3 al cubo. Entre 2 al cubo. Elimino los 2 al cubo y me quedó 3 al cubo. Significa que 6 al cubo entre 2 al cubo es 3 al cubo. Bien. Avanzamos. En la conclusión, si A y B son números reales y M es un entero positivo, las reglas para efectuar operaciones de potencias con igual exponente son: si yo multiplico A a la M por B a la M, eso es A por B a la M. Y si yo divido A a la M entre B a la M, eso es A sobre B elevado a la M, donde B es diferente de 0 porque B está en el denominador. Debo de garantizar que sea diferente de 0. Ok, la propiedad B expresa como la división. Es decir, si yo tengo A a la M entre B a la M, eso es A entre B elevado a la M. Si A sub 1 y A sub 2 son números reales, entonces el producto de A sub 1 a la M por A sub 2 a la M por A sub n a la M, eso es A por 1, A sub 1 por A sub 2 por A sub n elevado a la M. Ok, continuamos y llegamos al ejemplo. ¿A qué va a ser igual 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2 por 5 al cuadrado? Bueno, eso es lo que yo tengo acá, es lo siguiente. Indicamos la solución y lo que tengo es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Por la propiedad, esto es como yo tener 2 por 3 por 5.
elevado al cuadrado, porque son productos de potencias de la misma exponente, ¿no? Del mismo exponente. Pero 2 por 3 es 6 y por 5 eso es 30. Entonces esto sería 30 elevado al cuadrado. Ok. En este caso. Bien, avanzamos a la lección 1.3, exponente 0 y exponente negativo. Asumimos que la propiedad a a la m entre a a la n es a a la m menos n. Se cumple para todo entero m y n. Efectúe las siguientes divisiones de dos maneras distintas. Vamos a efectuar las divisiones de dos maneras distintas. Indicamos la solución. En el caso A yo tengo 6 al cubo entre 6 al cubo. Eso es como tener 6 al cubo entre 6 al cubo. Pero 6 al cubo entre 6 al cubo, eso es 1, ¿no? Porque simplifico 6 al cubo en ambos, tanto el numerador como el denominador. Esa es una forma. También lo puedo hacer efectuando la propiedad de división. 6 al cubo entre 6 al cubo es como que yo tenga 6 al cubo menos 3. Y 3 menos 3, eso es 0. Y esto sería 6 a la 0 y 6 a la 0 es 1, ¿no? Ok, ahí tenemos las dos formas de efectuar ese producto. Veamos el caso B. En el caso B tengo 3 al cubo entre 3 a la 7. Lo voy a escribir en forma de división que sería 3 al cubo entre 3 a la 7. Ahora voy a distribuir 3 al cubo que sería 3 multiplicado por 3 por 3. Y 3 a la 7 sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 7 veces, ¿no? Simplifico. Este 3 con el 3 de arriba, 3 denominador con el denominador. Y nos quedó únicamente 1 entre 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces, que eso sería 1 entre 3 elevado a la cuarta. Ok. Aplicando la forma 2, 3 al cubo entre 3 a la 7. Esto sería igual como tener 3 al cubo entre 3 a la 7 en forma de fracción. Pero esto sería 3 elevado al cubo menos 7. Y 3 menos 7, eso es 3 elevado a la menos 4. Y 3 elevado a la menos 4 es como tener 1 sobre 3 elevado a la cuarta. Como verán, independientemente cuál sea el método que utilice, yo voy a llegar siempre a los mismos resultados. Avanzamos en la lección y llegamos a la definición. El exponente 0, si es un número real distinto de 0, entonces a elevado a la 0 es 1. El exponente negativo, si a es un número real con a diferente de 0 y n es un número entero positivo, entonces si yo tengo a la menos n, eso es como tener 1 sobre a la n. Y en resumen, nosotros hemos trabajado las propiedades con potencias. Por ejemplo, a la m por a la n, eso es a la m más n. Es decir, productos de potencias de la misma base, se escribe a la base y se sumen los exponentes. A la m entre a la n, eso es a la m menos m. Es decir, que la división de potencias de la misma base se restan los exponentes. Y la c, que sería la potencia de la potencia, a la m elevado a la n, es a la m por n. En el caso B, si yo multiplico a la m por b a la n, es decir, potencias iguales, multiplico las bases y elevo a la potencia. De misma forma, puedo concluir para el caso de la división. A la m entre b a la m es a sobre b elevado a la m. Con estas propiedades podemos resolver los problemas indicados en cada una de las lecciones. Ok. Continuamos y llegamos a la lección 1.4. En la lección 1.4 nos piden en el problema inicial, la lección se llama raíz enésima de un número real. En el caso A nos piden encontrar el valor de x para cada una de las ecuaciones. A, x al cubo igual a 27. Y B, x cuarto igual a 625. Lo que vamos a hacer acá es descomponer, ¿no? Y voy a descomponer, pero primero voy a indicar la solución. Voy a descomponer 27, lo puedo descomponer. Mitad no tiene, pero tercera es, sí tiene, que es 9. Y tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1. Significa entonces que 27 lo puedo escribir como 3 al cubo. Tomo la raíz, que eso es 27 es 3 al cubo. Significa entonces que x cubo
es igual a tener 3 al cubo, ¿verdad? Porque x cubo es 27, pero 27 es 3 al cubo. Lo que implica ahora que si yo tomo la raíz cúbica en ambos lados, voy a encontrar que x va a ser igual a 3, ¿no? Y este sería el valor de la raíz cúbica de x, ¿no? De la raíz cúbica de x al cubo, que sería igual a la raíz cúbica de 3 al cubo, ¿no? Entonces queda que x vale 3, en este caso, ¿no? Ok. Significa entonces que 3 es la raíz cúbica de 27, porque si yo tengo que x al cubo es 27, significa entonces que x va a ser igual a la raíz cúbica de 27. Pero como 27 es 3 al cubo, entonces la raíz cúbica de 3 al cubo es 3. Y ahí obtenemos que la raíz cúbica de 27 es 3. Bien, este es en el caso A. En el caso B nos piden resolver la relación x cuarta igual a 625. Descomponemos 625. Mitad no tiene, tercera tampoco, si tiene quinta. Quinta de 625 es 125. Y la quinta de 125 es 25. La quinta de 25 es 5. Y la quinta de 5, perdón, es 1. Significa entonces que acá tengo que 625 es como tener 5 elevado a la cuarta. Y la relación que nos dan es que x cuarta es igual a 625. Por lo tanto, x cuarta va a ser igual a 625, que es 5 a la cuarta. Si x cuarta es igual a 5 a la cuarta, significa entonces que x va a ser igual a 5, ¿verdad? O, en este caso, puede que cumpla también que x puede ser el valor de menos 5, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una variable elevada a una potencia par. Es decir, que los dos valores se pueden cumplir tanto para 5 como para el valor de menos 5. Avanzamos y dice la definición: sea n un número entero positivo, un número b que cumple la condición que b a la n es a, se llama raíz enésima de a. Es decir, que si b a la n es igual a a, entonces el valor de a es la raíz enésima de b. En este caso, como b a la n es a, entonces quiere decir que a es la raíz enésima de b. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos que x al cubo, ¿verdad? X al cubo igual a 27, ¿verdad? Cuando hablamos de que si x al cubo es 27, significa entonces que x, que sería igual a 3, es la raíz cúbica, ¿verdad? De 27. Vamos a elegir la raíz cúbica de 27, va a ser 3, ¿verdad? Porque 3 al cubo es 27. Ok. Lección 1.5. Expresión de un número sin el símbolo de radical. Lo que vamos a hacer en cada uno de estos problemas es desaparecer el signo de radical. Y para eso lo que vamos a hacer siempre es la descomposición, ¿verdad? De cada uno de esos valores. En el caso A, nos piden encontrar la raíz cúbica de 729. Pero 729 yo lo puedo descomponer y escribirlo como 3 elevado a la 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que 729 es 3 a la 6, pero 3 a la 6 es como tener 3 al cubo por 3 al cubo. Porque 3 al cubo por 3 al cubo es 3 a la 6. Y luego puedo reescribir esto con propiedades de potencia, 3 por 3 elevado al cubo, porque son potencias del mismo exponente. Y 3 por 3 es 9, entonces esto es 9 al cubo. Y 9 al cubo, pues debe de ser 729. Eso significa entonces que 9 elevado al cubo es 729. Por lo tanto, la raíz cúbica, es decir, la raíz cúbica de 729 debe de ser 9, porque 9 elevado al cubo me da 729. Bien, veamos el caso B.
En el caso B tengo la raíz cuarta de 16 sobre 81. Lo que tengo que hacer acá es, bueno, si yo tomo el 16 sobre 81, 16 es como tener 2 elevado a la cuarta, ¿no? Si lo descompongo, y 81 es como tener 3 elevado a la cuarta. Lo podemos verificar. 16, mitad, 8, mitad, 4, mitad, 2. Significa que la mitad de 2 es 1. Significa entonces que 16 es 2 a la cuarta. Y si yo tengo 81, y le tomo, en este caso, terceras, la tercera de 81 es 27. La tercera de 27 es 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Significa entonces que 81 es 3 elevado a la cuarta. Entonces 2 a la cuarta entre 3 a la cuarta. Y esto yo lo puedo escribir propiedades de potencias, de las mismas potencias, cocientes de potencias iguales. Esto es 2 tercios elevado a la cuarta. Así que 2 tercios elevado a la cuarta obtengo 16/81, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la raíz cuarta de 16 sobre 81 no es más que 2 tercios. Porque si yo elevo 2 tercios elevado a la cuarta, obtengo 16 sobre 81, ¿verdad? Ok. En conclusión, para escribir sin radical el número raíz enésima de A, realice lo siguiente. Escribe la descomposición prima de A, es decir, voy a tomar A y voy a iniciar encontrando mitad, tercera, quinta, séptima y así sucesivamente. Si el radicando es una fracción, se descompone el numerador y el denominador, como lo vimos anteriormente. Vaya, por ejemplo, acá yo tengo 1728. Descompongo 1728 como el producto de 2 a la 6 por 3 al cubo. En el caso 2, me piden expresar la descomposición como el producto de potencia. Es decir, 1728 yo lo puedo escribir como 2 al cubo por 2 al cubo por 3 al cubo. Utiliza la propiedad de producto o división de potencias con el mismo exponente. 1728 es como tener 2 por 2 por 3 elevado al cubo. Que eso sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Eso es 12 al cubo. Y luego obtener la raíz, ¿verdad? Se obtiene una expresión de la forma A igual B a la N, donde la raíz enésima de A es B. En este caso, la raíz cúbica de 1728 es 12. Si N es un entero impar y A es un número real, entonces la raíz enésima de menos A es menos la raíz enésima de A. Esto es cierto si solo si N es un entero impar. Eso no es cierto cuando N sea par, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no está definido. Si N es par, las raíces enésimas de los números negativos no son números reales. Sabemos que si X es menor que 0 y yo quiero encontrar la raíz enésima de X y N es par, nosotros sabemos que esta expresión no está definida en los números reales. Y nosotros decimos que esta expresión no existe o no está definida. Ok. Con esto llegamos al final de la sesión número 11 y los espero en la siguiente clase, que sería la sesión número 12.